Bienvenidos todos, esto es su programa Radio Centro. Centro. Bienvenidos todos, esto es su programa Radio Centro. Estamos transmitiendo desde el condado de Humboldt, detrás de la cortina de los Redwoods. Estoy muy contenta de saludar a toda la comunidad que habla español, toda la comunidad indígena migrante. Les saluda como siempre su anfitriona Brenda Pérez en esta tarde de octubre 2023. Le voy a platicar de un evento muy importante sobre economía regional que tuvo lugar en Ukiah. Y para comentar el contenido de este importantísimo evento, he invitado a nuestra especialista de redes sociales y medios del Centro del Pueblo. Con ustedes, Cintia Pérez. Bienvenida, Cintia. Gracias, Brenda. Un gusto estar con ustedes. Pues bien, quiero comenzar describiendo este evento. Se llama en inglés State of the Redwood Coast Region Conference, Our Elemental Economy 2023. Y la descripción del evento, fíjese que es muy interesante, comunidad, porque esta cumbre de desarrollo económico de la región de la costa de los secuoyas, que son estos árboles preciosos de los redwoods, busca encontrar elementos que hagan que la economía de la región sea verdaderamente elemental, esencial, aquello que necesitamos, que nos es muy importante. A lo largo de los condados del norte, Humboldt, Lake, Mendocino, y de las tierras tribales adyacentes, la unión de la tierra, el agua, el aire y el fuego, estos elementos, no solo son la formación de un paisaje, sino también el paisaje económico. Esta cumbre tiene como objetivo iniciar conversaciones, inspirar acciones y fortalecer conexiones. Buscan explorar las formas en que nuestra economía puede ser tan fundamental y dinámica como los elementos naturales que la inspiran. Esta es la descripción de los organizadores y desde aquí un abrazo a Redwood Region RISE, al AEDC, por supuesto, al RWE y a todos aquellos sponsors que hicieron posible este importante evento. Cintia, quiero que empecemos a hablar de economía equitativa, algo que fue clave en este evento. ¿Cuáles serían aquellas cosas que subrayaron los especialistas sobre economía equitativa? Y voy a dar un ejemplo. Alojamiento accesible para personas vulnerables, por ejemplo, estudiantes. ¿Qué otro elemento en esta conferencia nos dieron nuestros especialistas sobre economía equitativa? Gracias, Brenda. Pues hablando de nuestro sector vulnerable, también están los niños. Abordaron mucho el tema de los menores de 5 años, ¿no? Estos niños que pues hay que cuidar sobre todo en desastres naturales, porque nosotros como adultos si a veces entramos en caos y en pánico, pues ellos más, ¿no? Entonces, estar muy pendientes de ciertas acciones muy puntuales para el sector infantil, además de un generador de energía en el puerto de Humboldt que puede ayudar ante estos pues desastres los cuales no estamos preparados, pero sí podemos estar un poco capacitados para atenderlos. Sí, ¿y por qué es importante esto que menciona Cintia? Porque vienen las generadoras de aire y ya los especialistas dicen, tenemos una calidad de aire del primer mundo, ¿cierto? Es a nivel mundial. Sin embargo, hay que balancear este gran recurso que se nos ha presentado como oportunidad. Hay que balancearlo, como dice Cintia, atendiendo a las comunidades más vulnerables, estudiantes, personas sin vivienda, menores de 5 años, estos sectores que aún están en esta línea de atraso y de desatención. Algo importante, Cintia, que mencionó el invitado de honor, el senador Mike McGuire, es que necesitamos una reforma. Él nos invita a que participemos, avancemos en el análisis de lo que es sostenible en nuestras regiones y también que veamos de manera crítica el papel de diferentes sectores, por ejemplo, las aseguradoras, por ejemplo, los costos que esto tiene para el ciudadano promedio.
nos invita a mirar hacia el futuro, de cómo entrelazar diferentes acciones para tener una gran entrada a una energía limpia. Él habla, por ejemplo, de los carros eléctricos, de este futuro que ya se avecina y de cómo California se va a convertir en este estado pionero en energías limpias. Así que un saludo al senador McGuire, que sabemos que es gran fan del Radio Centro y de la radio en español. Desde aquí un abrazo. Cintia, quiero que hablemos ahorita, por ejemplo, de algo que se atravesó como un terremoto, los desastres naturales. Y en el condado de Humboldt presenciamos en diciembre un temblor que sacudió desde Ferndale hasta Río del Fortuna. Y quiero que hablemos de estos elementos, incendios y earthquakes, temblores. ¿Qué aprendimos, Cintia? ¿Qué nos dicen nuestros especialistas? Adelante. Gracias. Sí, hubo un panel muy interesante con especialistas que abordaron pues todos los retos que se pudieron observar después de estas pues catástrofes, por así decirlo, porque pues tan solo en el 2020 más del 50% de personas se quedó sin techo. Si a eso le sumamos otro 30% de personas que ya venían con daños estructurales de antes, pues imagínate, hablamos de un 80% de la comunidad en total que sufrió daños. Y pues para eso los panelistas importantes, el doctor Eric Riggs, Terry Lawson, Clark Stevenson, la pastora Shannon Kimball y Nick Baum, nos hablaron mucho de estos elementos. Me gustaría que lo platicáramos en conjunto. En el tema de Eric, él hablaba mucho de los retos de los desastres naturales, específicamente pues que somos una tierra pues de terremotos y también de incendios, ¿no? Estamos muy propensos a este tipo de desastres y él habló mucho de los retos que enfrentamos como sociedad y ellos pues como especialistas y que toda la parte de gobierno, eh, empresas privadas, sociedad, debemos estar trabajando en conjunto para crear estrategias. Sí, y algo que estuvo presente en todos los panelistas es el llamado a la empatía y a la compasión de aquellas personas cuya única opción es el refugio, ¿cierto? Que no tienen familiares, y este es el caso de los migrantes, cuyas familias están fuera del país. Entonces, pues agradezco este llamado de verdad de la solidaridad que se debe ejercer con estas comunidades en casos de incendios y terremotos. Hay algo muy interesante que nos platicaba en este panel Terry Lawson sobre el enlace con las tribus y cómo las tribus tienen prácticas ecológicas que se están recuperando para balancear el estado de la región. Recordemos que hace muy poco tiempo, en realidad, las tribus estaban prohibidas de practicar la administración del espacio para prevenir incendios. Hasta ahora es que se reconocen estas técnicas y que nuestras comunidades ancestrales pueden desarrollar y proponer y enseñarnos cómo cuidar del espacio y prevenir estas catástrofes. Cintia, algo también que me gustó mucho sobre la participación de, por ejemplo, Nick Baum Crawford, y un saludo a Nick, es lo esencial que es la comida, tema elemental de la alimentación y de contar con una soberanía alimentaria en el condado de Humboldt. No se tiene. Y algo que él decía como un reto que se presentó es que cuando hay terremotos se cierran los caminos y viene la escasez, porque todos los suplementos vienen de fuera. Entonces tenemos estas crisis alimentarias realmente. Así que todos llamaron a desarrollar nuestras economías locales a partir de los insumos. Y Cintia, por ejemplo, cuéntame un poquito, em, pasando al siguiente tema, por ejemplo, de vivienda, ¿no? Ya mencionabas unas cifras importantes. En el tema de vivienda, ¿qué es qué hallazgos se dieron en esta conferencia? Pues después de los daños estructurales que vivieron en la región, se notó principalmente pues que era la respuesta de las autoridades, era
un tema de burocracia y era complicado. Un beneficio era que la región, pues al ser pequeña, se podía facilitar el 1 a 1. Sin embargo, no hubo esta respuesta inmediata que pudo haber facilitado más. Entonces ya nos llaman mucho a la protección, a la preparación, a la prevención de desastres para poder actuar de manera eficiente, enfrentar los obstáculos y los retos que dejó los incendios y los terremotos, ¿no? Que hemos vivido en un tema de solidaridad sobre todo, porque repito, es un tema de trabajo en conjunto en la comunidad con autoridades y empresas. Entonces se trata sobre todo de ver más allá y de prevenir, de ver qué se puede hacer con nuestros hermanos que quedaron muy dañadas sus viviendas y que al día de hoy incluso no han tenido pues una respuesta satisfactoria o no han recibido el apoyo que se necesita. Y recordemos que los terremotos no avisan, entonces puede suceder otro, puede llegar algún otro desastre y los daños pueden ser mayores. Creo que es momento de actuar para revisar todos estos daños y arreglarlos en el momento oportuno. Y qué bueno que mencionas la falta de respuesta o atención, porque eso nos enlaza con una presentación muy excelente de Minal Shinkar, una emprendedora que vive en Mendocino, y ella dice, sí, sí, para el crecimiento económico, políticas, instituciones, organizaciones, todo se combina y todo es necesario, pero el elemento más importante es la gente, la respuesta de la gente, la solidaridad. Y ella cuenta un episodio en el que ella pues perdió parte de su vivienda en un incendio y todos sus vecinos, a pesar de que ella era nueva en el pueblo, salieron a apoyarla. Y esto es lo que ella dice, tenemos una obligación con las personas. Lo primero es la gente. Em, Fíjate que ahorita también tocabas algo importante que es el tema de obstáculos, retos, y algo que me gustó en esta conferencia es ese balance, ¿no? Que siempre estaban intentando presentar alternativas de las opciones durante la crisis. ¿Cómo se pueden combinar retos y oportunidades? Nos invita Robert Eiler. Se necesitan personas con visiones institucionales, nos recuerda, y no solo personas en funciones de gobierno que no tengan esta pues preparación política o esta capacitación institucional. Necesitamos también mayores intelectuales, necesitamos el desarrollo de una mano de obra calificada. Pues sí, el crecimiento de salarios en la región fue algo que destacó como una necesidad. La demografía, hay que recordar que los lugares de la costa norte tienen poblaciones que envejecen rápidamente y entonces no tenemos un balance de las nuevas generaciones o personas que se puedan quedar aquí, que vienen a las universidades. Y no hay esa captación de recursos humanos suficiente para desarrollar la economía. Esto es una gran conclusión, comunidad, Cintia. Quiero que nos detengamos un poquito en eso, porque ¿qué hacemos si tenemos todo dado, pero no hay gente para trabajar? Es muy adverso. Tenemos que preparar el ambiente social para que vengan las personas. ¿Qué opinas, Cintia, sobre esto? Sí, mucho del tema que se abordó también en esta cumbre fue eso, se tenía la inversión, se tenían los recursos, sin embargo, no había pues las personas que prestaran la mano de obra para cumplir los contratos. Eso obviamente detuvo el avance y lo que se podía lograr. Creo que es importante motivar a la comunidad, a los jóvenes, acercarnos a ellos como autoridades, también acercarse, ver realmente las necesidades que tienen y qué es lo que saben hacer, cómo lo saben hacer, cómo se pueden elaborar en conjunto, porque definitivamente es un 1 a 1. Si hay dinero, pero no está la mano de obra, pues no se puede. Y viceversa, ¿no? Porque a veces la mano de obra no es lo suficientemente valorada o calificada y pues no llega a donde tiene que llegar por la falta de recursos. Entonces, pongamos especial atención en acercarnos a las comunidades
y a los jóvenes. Creo que el sector juvenil tiene mucho que aportar y no lo está haciendo por falta de esta falta de canal o de visión de las autoridades. Y eso se enlaza con el papel de las universidades. Cal Poly Humboldt es ahora un politécnico, de los pocos que hay en California, de los únicos. Es una gran ventaja la que se tiene ahora en este contexto. Y como tú dices, Cintia, valorar a los jóvenes, prepararlos, pero después ofrecerles condiciones para que se queden en la región. Muchos de estos jóvenes, la gran mayoría, vienen del sur de California, Los Ángeles, San Diego, Santa Rosa, San Francisco, el área de la Bahía, y no encuentran suficientes incentivos para quedarse, desarrollar sus habilidades. Esa es una tarea pendiente, creo yo, que tendrá que venir con el recambio también de una clase política, la profesionalización de las instituciones. Mira, y esto me lleva a una excelente presentación de Omar Tinajero del Centro de Inversión Comunitaria. Y él habla justamente de esto, de reforzar los sistemas de inversiones comunitarios, de cómo enlazar estos proyectos y hacerlos crecer a través de la inversión de políticas públicas y de la participación de la comunidad. La palabra empoderamiento estuvo presente en su presentación, cómo impulsar energías renovables, cómo ser sustentables. Creo que esos son los grandes llamados, ser sustentables, soberanos, por ejemplo, en la alimentación, ser también equitativos, desarrollar esta economía solidaria y atender desastres naturales casi de inmediato, ¿no? Entonces, esas las grandes deudas pendientes en esta agenda. Cintia, hablemos un poco sobre los principios básicos de la economía solidaria. Sabemos que los especialistas ofrecieron algunas guías para la reflexión. ¿Cuáles son 3 principios básicos que nos puedes recordar? Uno de ellos es invertir localmente, Brenda. Retomamos. Es poner principal atención en la región. Recurso para el interior de nuestra región, beneficiar el interior de nuestra región, ¿no? Localmente. El desarrollo de la fuerza laboral que va muy unido a lo que hablábamos de ser valorados y también ser capacitados y escuchar esas voces que nos cuenten qué saben hacer, cómo lo saben hacer, los proyectos que tienen. Es importante integrar a la comunidad en los proyectos. Ellos pueden sumar ideas y en conjunto creo que podemos llegar a buen puerto. La construcción de redes cooperativas, las 3 líneas, definitivamente sociedad, gobierno e iniciativa privada, podemos hacer una gran fuerza si nos unimos. Bien dicho, sociedad, gobierno, iniciativa privada, es una comunión la que hay que hacer, hay que llegar a un acuerdo, un pacto, a un nuevo pacto social y económico. Y yo creo que los especialistas dieron algunas claves de en qué momento estamos. Quiero ir cerrando este segmento, Cintia, sobre el maravilloso evento State of the Redwood Coast Region Conference, con algunos hallazgos del especialista Manuel Pastor. Fíjate que en la sala de repente había un silencio, casi un shock, cuando él dice, ¿saben qué? Ya la crisis económica estaba presente cuando llega el terrible homicidio de George Floyd, Black Lives Matter, estos movimientos que surgen justo en contexto de pandemia, cuando la economía está, inestable, como es de esperarse en un contexto de crisis sanitaria, y que haya resaltado Manuel Pastor esta violencia sistémica, también me parece importante traerles comunidad, porque se pierde la confianza con las instituciones, hay una especie de retracción de todas esas personas que quieren tal vez ser líderes, de ese liderazgo joven. Se retrae un poco cuando estas demostraciones de odio racial surgen.
es un reto importantísimo que tiene que ver con el ambiente social para que las personas se queden a laborar. Es una deuda en la región también. Si queremos que las personas se queden a laborar, debería haber un mejor ambiente social y por lo tanto discutir el racismo sistémico. Está concatenado y queremos saludar de verdad la presentación de estos especialistas por nombrarlo. Vamos concluyendo, Cintia. Yo creo que hablando de liderazgo, se habló de liderazgo comunitario, liderazgo joven, liderazgo en recursos naturales, pero ¿qué es el liderazgo en realidad, no? ¿Qué reflexión te da esta palabra? ¿Con qué la relacionas? ¿Liderazgo a qué se parece, Cintia? Liderazgo, en mi perspectiva, la relaciono con empatía, con estar en el lugar del otro, hacerlo como nos gustaría que hacerlo, como dicen, predicar con el ejemplo, no solo dar órdenes, ¿no? Como dicen, hay líderes autoritarios, hay líderes motivacionales y hay líderes que simplemente con su actuar motivan y van guiando a una sociedad, porque de persona en persona pues vamos creando esa cadenita. Para mí un líder es aquella persona que inspira, que motiva a través de los actos y que pueda hacer un cambio real. Yo creo que todos en nuestro ámbito podemos ser líderes, enfocándonos en lo que realmente importa y cómo podemos avanzar juntos. En lo elemental, enfocándonos en lo elemental. Y esto que dices también, Minal Shankar lo dice de manera muy, muy linda, ¿no? Si quieres ser un líder respetado, sé aquel trabajador honesto, que de esfuerzo, sea aquella persona que tú quieres predicar con el ejemplo, que tú quieres que los otros sean. Entonces, ser un líder es también eso. Ser un líder es que la toma de decisiones pase por un proceso transparente. En estos tiempos, la transparencia es casi lo más importante. Entonces, queremos saludar a todas las organizaciones de base que están creando liderazgos jóvenes, de personas de color, en fin, de líderes indígenas también. Es el tiempo de estos líderes y creo que en el evento fue muy claro. Es el tiempo de los grupos indígenas, es el tiempo de difundir el contenido de esta conferencia en español. Es un tiempo de cambios y en nuestra economía elemental 2023 se dieron las directrices de esos cambios. Así que nos vamos a dejar con estas coordenadas, estas pistas para la reflexión. ¿Y con qué te despides, Cintia? Bueno, quiero ser muy puntual en tres reflexiones que se quedaron muy puestas. El tema de que necesitamos una reforma que no es sostenible en tema de seguros, sobre todo porque en el tema de desastres naturales, la gente es desplazada porque a quienes alquilan les conviene más el tema del seguro que el pago de una renta, donde no solo a que sufren daños las casas, también se quedan sin vivienda, porque muchos arrendatarios deciden mejor recoger estas viviendas para que el seguro se haga cargo. Entonces, poner principal atención en esta reforma en tema de costos, en centrarnos en la equidad, en las diferencias y en la justicia social, y poner atención en la preparación de los niños para poder asegurar el óptimo funcionamiento de los profesionistas, que serán al final nuestro futuro. Muchas gracias, Cintia, por estar en Radio Centro y a todos los demás les mandamos un abrazo. Un saludo especial a Susan Seaman, que hizo posible esta colaboración y que ahora usted en español reciba las noticias de este evento. No se pierda en redes sociales la información por escrito de todo lo que pasó en la conferencia, el estado de la costa de los Redwoods en la conferencia regional. No se pierda tampoco nuestro www.cdepueblo.com, el resumen completo con las notas informativas de este evento. Y hasta entonces, recibo un abrazo muy grande. Nos vemos en la caseta ZH y hasta la próxima. Adiós.